Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Frutos, presentándote el capítulo El Espíritu versus la Carne, donde Andrea Gajardo, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de recibir los frutos del Espíritu día a día. ¿Qué significa el Espíritu y la carne en la Biblia? ¿Y qué importancia tienen estos conceptos en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Una gran sensación cinematográfica fue la película Split, traducida al español como Fragmentado y protagonizada por el actor James McAvoy, en la cual él interpreta a un perturbado joven que sufre de trastornos de disociación de identidad, a tal punto que dentro de él conviven 24 personalidades. Esto le causa múltiples problemas, pues su verdadero yo frecuentemente es silenciado por otros personajes que su mente produce. Esto lo lleva a cometer acciones que en su sano juicio este joven consideraría despreciables y alarmantes. En resumen, aquello que quiere hacer, que desea hacer, no puede hacer. Es esclavo de su condición para la cual no parece haber una cura. La Biblia establece que al encontrarnos en una condición caída y susceptible al pecado, nuestra situación es casi tan desesperada como la del protagonista o antagonista de esta película, Fragmentado. Pues constantemente nos encontramos haciendo aquello que no deseamos hacer. La diferencia es que no necesitamos desesperar y menos sucumbir, pues a todos nosotros se nos ha ofrecido esperanza. Y esta consiste en ser liberados de la esclavitud del pecado por los méritos de Jesús, quien ofreció su vida en nuestro lugar, y en aprender a andar libremente en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 nos recuerda nuestras opciones. Podemos andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Examinemos lo que la Biblia dice desde Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice lo siguiente: digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, andar en el Espíritu parece ser hacer el bien en vez de hacer el mal. Sin embargo, esto para nosotros no es tarea fácil, porque existe tal cosa como la naturaleza humana caída, la cual tiende hacia el mal. Me permito explicar esto último con una analogía que nos va a ser muy útil.
Año tras año escuchamos sobre la estela de destrucción que dejan los incendios salvajes en distintos lugares del mundo, como por ejemplo Australia, California y, sin ir tan lejos, Chile. Al ver cómo las llamas avanzan sin límites, sin contrapeso, todo aquello que se encuentra en su camino será consumido, destruido, eliminado. Esto hace surgir la pregunta: ¿es el fuego malo? ¿Es este una maldición para la humanidad? Ciertamente no. Sin embargo, cuando este no es controlado, no es contenido, o se sale de los márgenes en los cuales puede funcionar como una bendición, tal como un fogón de cocina, una estufa que mitigue el frío, una antorcha, una vela o una lámpara para alumbrar, o tal vez una fogata bien armada para acampar y otras formas en donde el fuego está apropiadamente manejado y contenido, si no está así, entonces podría convertirse en un terrible enemigo, en un peligro y hasta en un asesino. Si ponemos atención a la descripción que en Gálatas se hace de los frutos de la carne, todo se trata de bendiciones de Dios tomadas por el ser humano y deformadas hasta convertirse en una afrenta a Dios, quien las dio en primer lugar, en un peligro para nosotros mismos y para los demás. Ejemplo de esto son las relaciones humanas. Dios las creó para que fuesen una bendición. Pero cuando somos nosotros quienes asumimos el control, cuando damos rienda suelta a una falsa sensación de libertad y exploramos estas relaciones dejando a Dios de lado, podemos deformarlas, de tal forma que podrían convertirse en pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, etc., así como lo menciona Gálatas. El problema entonces no son las relaciones humanas, sino la falta de control sobre nuestras inclinaciones, las que tornan estas relaciones creadas para ser una bendición en una carga. Y así como el fuego sin control lo arrasa todo, nuestra naturaleza caída sin control toma aquello que Dios creó y nos dio con amor. Seguramente con esa bendición la vamos a llenar de nuestro propio yo, de nuestra suficiencia propia, y vamos a terminar arruinándolo todo. Y es que la naturaleza del cielo, el carácter de Dios, están en completa oposición con la naturaleza pecaminosa del ser humano. Sí, esa naturaleza que nos causa tantos dolores y problemas, porque mientras la naturaleza de Dios es vida, creación, salud, felicidad, la naturaleza humana, caída, o la carne, es destrucción, maltrato, infelicidad. Vivimos en un mundo agitado y convulsionado, lleno de incertidumbres, y cada uno trata de velar por sus propios intereses, lo que frecuentemente nos lleva a un agudo ensimismamiento, en el cual nuestra gran y única preocupación a veces es satisfacer nuestros propios deseos, velar por nuestro bienestar y en repetidas ocasiones, aunque no lo queramos, a costa del bienestar de otros. Esto va más allá de nuestras buenas intenciones, y es que el ensimismamiento nos obliga a ignorar nuestro entorno y a ponernos a nosotros mismos en primer lugar siempre. El consejo universal parece ser precisamente ese: velar por nosotros con un mal entendido amor propio, asumiendo que si no nos priorizamos, nadie lo hará, que dada la oportunidad otros tomarán ventaja de nosotros y que finalmente nos debemos a nosotros mismos. Un razonamiento así, de continuo, solo puede llevarnos a desarrollar esos frutos de la carne que se mencionan en Gálatas, y es que en Dios el verdadero amor propio no es igual al ensimismamiento, sino a reconocernos valiosos en Cristo. Y por ello, como resultado del amor recibido, es que puedo libremente entregar mi amor y servicio a otros. Salir de ese ensimismamiento, vivir para Dios y servir a nuestro prójimo, nos da equilibrio y propósito. Es de esta manera que no terminaremos deformando las bendiciones de Dios. Para esto es necesario renunciar al narcisismo tan común en estos días. Es necesario sacrificar el egoísmo crónico y que pone a nuestro yo en un altar donde Dios no cabe.
Es necesario que el fuego sea puesto en su lugar, dándole el espacio a Dios, que es el único que puede devolverlo a donde pertenece y puede ser útil y bendecido. Cuando nosotros estamos al control, tomaremos lo que se nos ha dado e inescapablemente lo vamos a convertir en un problema. Pero cuando permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, entonces aquello que Él proveyó como bendición realmente lo será. Caminar en el Espíritu, entonces, es aprender a vivir bajo la influencia de Dios. Esto lo hacemos contemplando la ley de Dios como ese manual para ser libres. Ese manual que nos fue dado como un instructivo que nos permite vivir fuera del yugo de la esclavitud de nuestra caída naturaleza, así aspirando a un estándar superior que Dios puede capacitarnos para vivir. Cuando a través del estudio constante de la Biblia aprendemos a contemplar el carácter encantador, completo, maravilloso y amante de Dios, nuestra experiencia a su lado se vuelve viva, su influencia comienza a notarse y de a poco nos iremos pareciendo al Dios que contemplamos. Sus gustos y los nuestros comienzan a parecerse. Nuestras decisiones cada vez más nos llevarán cerca de Él a un estado de verdadera libertad, en la cual el peso de la ley no existe, porque no hay ley que condene el bien. Ser pacientes, gozosos, temperantes y bondadosos será cada vez más natural, y el fruto del Espíritu irá convirtiéndose en la esencia misma de nuestro carácter. Todo esto por ceder el control de nuestra existencia a Dios. Andar en el Espíritu entonces es una decisión de entablar una seria relación con Dios y cederle verdaderamente ese control. Los resultados no solo serán una bendición para nosotros, sino que quienes nos rodean lo notarán. Examinemos el Salmo número 1, donde encontraremos este contraste entre andar en el Espíritu o andar en la carne. Dios al control versus nosotros al control. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así como el tamo, que es una bola de paja y polvo, que no tiene rumbo, va donde lo lleva el viento, desaparece en la irrelevancia. Así es la vida de quien vive ensimismado, creyendo tener completo control de su existencia mientras vive para sí mismo, sin extender ninguna de las bendiciones que Dios le ha dado. Esclavos de modas, tendencias y muchas veces abyectos súbditos de la opinión ajena. Viven y mueren sin trascender. Dios nos ofrece caminar en su espíritu, imitarlo en carácter y extender las bendiciones que nos da a otros, así como el árbol plantado junto a corrientes de agua, dando el fruto del Espíritu a la humanidad también, la cual, pese a cualquier dificultad, terminará resultando en bendición para los demás. Y si seguimos bebiendo de esas aguas vivas que Cristo provee, nuestras raíces serán profundas. Y es así como nos volvemos inamovibles, resistentes a la dificultad, fuertes, perseverantes. Nuestra vida puede ser relevante, trascendente, con propósito y de bendición para nosotros mismos y para los demás. Es una ardua lucha entre yo y Dios, entre nuestra manía por el control que no sabemos tener y cederlo a Dios, quien sí pone todo en su lugar. Les invito a darle una oportunidad a Dios, y si nos cuesta ceder ese control, la oración es la respuesta.
Pidamos con perseverancia que Dios tome el control de nuestra existencia y produzca en nosotros el fruto del Espíritu para que podamos vivir en verdadera libertad. Dios te bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.